Hola, mi nombre es Ediriban Olvera Corso y les vengo a hablar de la antropometría. Bueno, la antropometría es la ciencia que estudia las dimensiones del cuerpo humano con objetivos antropológicos, médicos y deportivos. La antropometría es una disciplina fundamental en el ámbito laboral, tanto en la relación con la seguridad como con la ergonomía. La antropometría permite crear un entorno de trabajo adecuado, permitiendo un diseño correcto de los equipos y su adecuada distribución, permitiendo configurar las características geométricas del puesto, un buen diseño del mobiliario, de las herramientas manuales y de los equipos de protección individual, etc. Bueno, esta trata de la aplicación de métodos físico-científicos al ser humano para el desarrollo de los estándares de diseño y los requerimientos específicos, y para la evaluación de los diseños de ingeniería, modelos a escala y productos manufacturados. El ergónomo debe usar los datos antropométricos para asegurar literalmente que la máquina del ambiente le quede bien o se ajuste al hombre. Cada vez que el operario humano tiene que interactuar con su ambiente, es importante contar con los detalles de dimensiones de la parte apropiada del cuerpo. Bueno, el tipo de datos antropométricos que interesan principalmente al ergónomo se pueden dividir en dos características, o en dos categorías. La antropometría estructural, que también suele llamarse como antropometría estática, la cual se refiere a las dimensiones simples del ser humano en reposo, por ejemplo, el peso, la estatura, la longitud, la anchura y las profundidades y las circunferencias de la estructura del cuerpo. La antropometría funcional o antropometría dinámica es la que estudia las medidas compuestas de un ser humano en movimiento, por ejemplo, estirarse para alcanzar algo, los rangos angulares y varias de articulaciones. Bueno, las fuentes de variabilidad antropométricas suelen deberse a pequeñas diferencias genéticas, sin embargo existen otras como son la edad, las cuales son los cambios ocurridos en las dimensiones del cuerpo humano, en las cuales se pueden representar análogamente con la forma de una campana de Gauss, ya que desde que nacemos hasta una edad madura adulta tenemos que crecer de manera consistente e incremental. Bueno, otra sería la alimentación, que esta se ha demostrado que una correcta alimentación y la ausencia de graves enfermedades en la infancia contribuyen al desarrollo del cuerpo. Bueno, el sexo, con la intención de la incrementada de la igualdad sexual en el campo laboral, establece la diferencia de dimensiones corporales entre los sexos, se convierte en un aspecto importante en la tarea del ergónomo. Bueno, la raza es las características físicas y diferencias entre los distintos grupos étnicos están determinadas por aspectos genéricos, alimenticios y ambientales, entre otros. Eso sería todo de mi parte. Buenas tardes, compañeros. Hoy les voy a hablar sobre los temas relacionados con la unidad 3, más que nada de los subtemas 3.1, bueno, del subtema 3.1 que empieza con planos de referencia del cuerpo humano. Mi nombre es Luis Manuel Trujillo. Empezaremos con el primer subtema, como ya habíamos comentado, planos de referencia del cuerpo humano. ¿Qué son? Son superficies planas imaginarias que dividen al cuerpo en dos partes que permiten describir la ubicación y localización de las distintas partes del cuerpo humano. En general, se tienen en cuenta tres planos rectangulares que se cortan en el centro de gravedad del sujeto, aunque en realidad podemos tomar en cuenta también una cuarta, que veremos a continuación. Aquí los tenemos, los tipos de plano. Tenemos el plano sagital medio, el plano frontal o coronal, el plano horizontal o transversal y el plano Frankfurt. Bueno, los primeros tres los podemos ver en la imagen que está a la derecha. Como nos decía en el texto anterior, está dividiendo cada uno en dos partes el cuerpo. A continuación les explicaré en qué consiste cada uno. El primero es el sagital medio. Es una superficie vertical que pasa exactamente por la mitad del cuerpo, dividiéndolo en dos mitades, simétricamente, que estas serían derecha e izquierda. Como vemos en el vertical está señalando el eje que está dividiendo el cuerpo a la mitad, así, de esta parte para que quede derecha e izquierda. Y después vamos a pasar al plano frontal o coronal. Al igual que la anterior, esta es vertical en ángulo recto respecto al sagital,
que divide en dos mitades el cuerpo, que en este caso serían el ventral y dorsal. Como vemos en la imagen, este divide al cuerpo de una forma que queda el lado frontal y queda el lado dorsal. Adelante y atrás para que me entiendan. Y por último tenemos al horizontal, que divide el cuerpo en dos mitades, que sería el superior y el inferior. Como vemos en la imagen, es la que está cortando a partir de la cintura hacia abajo y hacia arriba. Pero les comentaba que también hay uno más que se llama el Frankfurt. Este sirve de referencia más para asegurar una medida de antropométrica, ejemplo, la estatura. Después vamos a pasar a la medida de los datos antropométricos. En general se trabaja con datos transversales, es decir, medidas obtenidas a partir del estudio de un número grande de individuos, medidos una sola vez y que generalmente representan una población numerosa y que se han recogido durante un periodo de tiempo lo más corto posible. Esto proporciona una imagen instantánea de la población. Bueno, en el documento que nos había facilitado el profesor nos estaba decía en una parte que lo ideal es ir tú mismo y estarlos midiendo para que tengas unos resultados más exactos, pero en este caso también nos comentaba que es más costoso, lleva más tiempo, etcétera. Por eso en este caso se utilizan generalmente o preferentemente datos que ya estén guardados o ya se hayan obtenido anteriormente para evitarnos ese paso que más o menos sería parecido, no exactamente, pero sí sería algo parecido. Bueno, después tenemos las medidas. Los equipos de medida. Se utilizan distintos instrumentos dependiendo de las dimensiones a medir. En este caso tenemos las tres principales que son el antropómetro, el calibre o pie de rey y el plicómetro. Aquí les tengo una imagen de cada uno. Bueno, les voy a comentar. Lo ideal sería obtener las muestras o las medidas antropómétricas de nuestra propia población, pero esto es caro y complicado, como les comentaba. Por ello, lo habitual es trabajar con datos antropométricos ya publicados. Después les voy a comentar qué es cada uno de los instrumentos de medición, que en este caso el antropómetro se utiliza para la altura de los pies, altura sentado y longitud de los brazos, que es el que estamos viendo del lado derecho. Después tenemos el pie de rey, que se utiliza para medidas de precisión, medir el fondo de un orificio ciego, ranuras, etc., que es el que tenemos del lado izquierdo. Y por último tenemos el plicómetro, que es para medir la grasa corporal. Es el de medio. Más que nada se utiliza para, pues como dice ahí, para medir la grasa corporal. Lo utilizan los médicos, etcétera. Y los del lado izquierdo lo utilizan mucho en la materia de metrología, que se utiliza para medir muchas cosas. Se utiliza más que nada ese instrumento. El profesor que nos tocó en metrología nos enseñó a utilizar ese instrumento de medición para pequeñas ranuras que tenían un orificio hacia adentro de profundidad, y con eso lo medíamos. Y el de la derecha, que es el antropómetro, esto también lo utilizan algunos médicos o algunos estadísticos para medir cuánto hay cuánto mide de altura sentado, parado, de pies, longitud de brazos, etc. Y por último tenemos las tablas antropométricas. La mayor parte de los estudios importantes sobre antropometría aplicada a la ergonomía se realizaron en Estados Unidos y en Europa en las décadas de los 60. A este tiempo se realizaron estudios tanto sobre población general como sobre grupos específicos como población laboral, militares, conductores y operadores de maquinaria, mujeres, escolares, etc. Otra fuente de datos antropométricos importante son las tablas que se incluyen en las normas técnicas dedicadas a estos aspectos.
Después de esto, el profesor nos encargó hacer mediciones. Para eso son las tablas antropométricas, para tener mediciones sobre todo el cuerpo humano prácticamente. Más que nada para que en el tiempo que estés trabajando, el trabajo o la zona de trabajo se adecue a tu masa corporal, a tu forma de sentarte, a tu forma de mantener, para facilitarte el trabajo y evitarte fatigas y cansancio. Entonces, para esto son las tablas antropométricas, para llevar un control de cuántas son las medidas de cada individuo, para tratar de tener la zona de trabajo lo más adaptada a esa persona. Y eso sería todo de mi parte. Soy Luis Manuel Trujillo García. Saludos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Jesús Leal Rosas. Le hablaré del tema antropometría estática. Hablemos un poco de qué es la antropometría estática. Es aquella cuyo objeto es la medición y dimensiones estáticas, es decir, aquellas que se toman con el cuerpo en una posición fija y determinada. El hombre se encuentra normalmente en movimiento, y ahí que se haya desarrollado antropométrica dinámica o funcional, cuyo fin es medir las dimensiones dinámicas, que son aquellas medidas realizadas a partir del movimiento asociado a ciertas actividades. ¿Para qué sirve? El conocimiento de las dimensiones estáticas es básico para el diseño de los puestos de trabajo y permite establecer la distancia necesaria entre el cuerpo y lo que lo rodea. Las dimensiones estructurales de los diferentes segmentos del cuerpo se toman en individuos de postura estáticas, normalizan de pie o sentado. Del cuerpo humano pueden tomarse gran número de datos antropométricos estáticos diferentes que pueden interesar en funciones de lo que sea esté diseñado. Podemos el alcance del brazo, como aquí lo muestra la imagen. Tenemos varias formas de medir el cuerpo, o sea, sentado, parado. Se podría decir la altura de los ojos, para abajo en el suelo, de los pies, de las rodillas a la nalga. Nos sirve mucho para nuestra área de trabajo, para estar mejor acondicionado en nuestra área de trabajo. Aquí, como vemos, hay bastantes mediciones para el cuerpo, dependiendo el talón, la medida del talón, la cadera, parado, un sinfín de medidas. De mi parte sería todo. Mucha exposición. Gracias. Hola, muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Carlos Alberto Barrados Morales y yo les hablaré sobre la antropometría dinámica. Ok, se preguntarán, ¿qué es la antropometría dinámica o funcional? Es la que nos está definiendo cuáles son los movimientos del cuerpo humano en el espacio y la medición de esos movimientos. Cabe recordar que el cuerpo humano está en constante movimiento. Entonces, aquí a la derecha muestra un plano de referencia del cuerpo humano, y este plano es un plano imaginario que nos va a ayudar a dividir el cuerpo humano para poder permitir describir o descubrir la ubicación y localización de las distintas partes del cuerpo humano y órganos. Bueno, aquí en este plano lo dividimos en tres, que es el plano sagital, el plano frontal y el plano horizontal transversal. Pues el plano sagital, y como lo mostramos en la imagen, es el que es una superficie vertical o imaginaria, claro, que pasa exactamente por la mitad del cuerpo humano, dividiéndolo en dos mitades simétricas, en derecha y izquierda. Es la que nos va a partir prácticamente la mitad y nos va a decir izquierda a derecha. En el plano frontal es muy similar al plano sagital, ya que este plano también vertical es un ángulo recto respecto a la sagital, que divide el cuerpo en dos mitades, o ventral o dorsal es el que nos va a dividir de esta manera horizontalmente. Y el siguiente plano es el horizontal, el plano transversal,
Es perpendicular respecto a los anteriores y divide el cuerpo en dos partes, superior e inferior. Como muestra la imagen, es el que nos va a dividir el dorsal, o sea, esa línea imaginaria que nos va a dividir, pongámoslo así, del estómago, y nos va a decir, o sea, dividir de superior a inferior. ¿Ok? Bueno, y pues para el mejor entendimiento de estos movimientos del cuerpo humano se ha decidido o se ha clasificado en movimientos que se realizan en tres planos espaciales: el plano sagital, el frontal y el transversal. Yo les voy a hablar un poquito de lo que viene siendo el frontal primero. En el plano frontal, este plano es un plano que se moverá hacia adelante y hacia atrás y podrá cortarnos en cualquier parte de nuestro cuerpo. Estos movimientos siempre van a estar del plano frontal hacia adelante. Y sobre este plano se generan una serie de movimientos que son la abducción y aducción. Un ejemplo muy fácil, como puesto en la imagen, es la aducción, alzar el brazo, y la aducción es que regrese, o sea, que se acerque al eje de referencia otra vez. Esos son los elementos de movilidad sobre el plano frontal. Recordemos, aducción, aducción. Y ya a lo mejor tenemos una mejor idea para las personas que ya hemos ido al gimnasio. Hay abductores y aductores en piernas y se pueden dar una mejor idea. En el siguiente plano, el plano sagital, en este plano nos va a ver lateralmente y es un plano que pasará por el centro del cuerpo partiéndonos de derecha a izquierda, como ya les había mencionado. Y en este plano sagital, ¿cómo le puedo decir? Sobre este plano se generan también una serie de movimientos que se generan las extensiones o flexiones. Bueno, en este plano son las extensiones o flexiones que se moverán sobre este eje sagital de forma lateral. Por ejemplo, aquí en esta imagen, muy fácil, cuando estamos así, es extendemos y flexionamos. Extensión, flexión. No es muy difícil de comprender, pero esto se genera en este plano sagital. El siguiente plano es el plano transversal. Este plano transversal corresponde a un plano que nos corta en capas de arriba hacia abajo. Y en este plano también se generan una serie de movimientos que se los voy a mostrar de la manera más fácil que encontré en internet. Por ejemplo, de arriba hacia abajo encontramos la rotación del eje de nuestra cabeza al girar a la izquierda y derecha. Cuando nosotros realizamos los movimientos que el cuerpo puede hacer sobre cada uno de nuestro plano, encontramos principalmente los movimientos de rotación que se pueden dar, como ya les había explicado en este movimiento de rotación transversal. Ahora les podría platicar que esta medición o esta antropometría dinámica es un poco difícil de medir porque también se debe tener conocimiento de la biomecánica y el funcionamiento pues del cuerpo humano, sus movimientos. Y es un poco complejo porque, por ejemplo, si hablamos de las extensiones, al momento de hacer así o alcanzar algo, por ejemplo, el brazo así, estamos no solo moviendo lo que es el brazo en sí, estamos moviendo lo que es el hombro, la muñeca, el antebrazo, los dedos en sí, y se tiene que tener conocimientos de biomecánica. Pero espero le haya servido de mucha ayuda o ojalá lo hubiera sacado de duda para qué sirve ¿cómo se dice? Esta antropometría dinámica. Vamos a repasar un poquito. La antropometría dinámica o funcional es la que nos está definiendo cuáles son los movimientos del cuerpo humano en el espacio y la medición de estos movimientos.
Recuerdo, el cuerpo siempre está en movimientos. Esos planos de referencia del cuerpo humano pues son los que nos ayudan o nos permiten dividir el cuerpo humano y nos permite descubrir la ubicación y la localización de los distintos partes del cuerpo humano y órganos. Ok, espero ya haya sido de su agrado. Bueno, ahora hablaremos de la biomecánica. Bueno, ahora hablaremos de las diferentes maneras en las que se ha definido la biomecánica. Tenemos que las bases de la biomecánica, de la biología, las actividades muscular y del estudio de los principios y la relación implicada. Otra definición es que es la aplicación de las leyes mecánicas de las estructuras vivas, especialmente al aparato locomotor del cuerpo. Y como última tenemos que es la ciencia que examina las fuerzas internas y externas por las que actúan sobre el cuerpo humano y el efecto que producen en ellas. Ahora hablaremos de los movimientos básicos del cuerpo. Tenemos el primero, que es la flexión, que es un movimiento por el cual los huesos u otras partes del cuerpo se aproximan entre sí. Produce una disminución del ángulo en una articulación. La flexión es consecuencia de la contracción de uno o más músculos flexores. Por ejemplo, el bíceps braquial contraído aproxima el antebrazo al brazo. Como podemos ver aquí en la imagen, la flexión sería la parte de la pierna, como la pierna se flexiona hacia atrás. Y la extensión, que ese sería el movimiento contrario a la flexión. Es un movimiento de enderezamiento, separación entre los huesos o partes del cuerpo. Producen un aumento del ángulo hacia una articulación. Tenemos la aducción, que es un movimiento lateral con la separación de la línea media del tronco. Por ejemplo, la elevación horizontal de los brazos o las piernas hacia un lado. Esto lo vemos reflejado muchas veces en el movimiento de tijeras, cuando se abren los brazos y se abren las piernas. Y la aducción, que sería el movimiento contrario, que es el movimiento medial con la aproximación de la línea media del tronco. Por ejemplo, la recuperación de los brazos o de las piernas a la posición anatómica de origen. Tenemos la rotación externa, que es el movimiento aleatorio de un eje longitudinal del hueso que separa la línea media del cuerpo. También se conoce como rotación lateral o rotación hacia afuera. La rotación interna, que es un movimiento rotatorio alrededor de un eje longitudinal de un hueso que se acerca a la línea media del cuerpo. También se conoce como rotación media o rotación hacia adentro. Este sería el caso contrario al anterior. Tenemos la circunducción, que es el movimiento circular de un miembro que se describe en un cono, combinando los movimientos de flexión, extensión, abducción o aducción. Este lo podemos ver reflejado cuando hacemos como que círculos con el brazo, y se dice en forma de cono porque se va abriendo de lo que es el hombro hacia las palmas de las manos. O sea, se va haciendo el círculo cada vez más grande y eso hace la forma de un cono. La inversión, que es un movimiento de la planta del pie hacia afuera de la línea media en la que el nivel de la articulación del tobillo. Y la inversión, que es el caso contrario, que es el movimiento de la planta del pie hacia adentro en la línea media en el nivel de circulación del tobillo. La supinación, que es el movimiento de rotación lateral sobre el eje del hueso del antebrazo por la longitud del cual se vuelve hacia adelante de la palma de la mano. Y la pronación, que es el movimiento de rotación media sobre el eje del hueso del antebrazo.
de manera que la palma de la mano se voltea a su posición anterior o a una posición posterior. Tenemos la flexión dorsal, que es el movimiento del dorso del pie hacia la cara interior de la tibia. La flexión plantar, que es la extensión del pie, la planta del pie hacia abajo, colocando el pie en punta como una bailarina. La protracción, que es el desplazamiento hacia adelante y de una parte del cuerpo en plano transversal. Y la retracción, que es el caso contrario, que es hacia atrás, es regresar a la posición anatómica, una parte que se encuentra en protracción, o sea, regresar la escápula en un press de banca o dominada.